Ya estamos en comunicación con nuestro querido contador público Rolando Colchado Valenzuela y su siempre interesante sección de retrospectiva financiera, efectos en la economía de Estados Unidos y Europa, pero vistos desde el lado de la globalización, ¿no, mi querido Rolando? ¿Cómo estás? Así Bienvenido. es, muy buenos días, Jorge, buenos días, amigas y amigos. Sí, efectivamente, desafortunadamente, los expertos y los gobiernos no están visualizando los cambios de precios que se originan por el manejo de ciertas variables macroeconómicas, y son efectos muy importantes. De hecho, si se han dado cuenta, a partir de hace poco menos de 30 años, se ha dado un cambio de la riqueza y del poder, y se ha originado básicamente por la diferencia de precios. Empresas con la mejor tecnología, con sistemas automatizados, elaboran un producto y China y la India lo pueden vender al 30% de lo que a ellos les cuesta producirlo. Hace muchos años, Víctor Hugo elaboró un discurso de apertura en el Congreso de la Paz el 21 de agosto de 1849, y él decía: llegará un día en que veremos a dos grupos inmensos, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Europa, colocados uno frente al otro, tendiéndose la mano por encima de los muertos, intercambiando sus productos, su comercio, su arte, su industria y sus genios. Y efectivamente esos dos grandes grupos de poder tienen mucho efecto y mucho impacto en la economía global, pero ya no son ni la sombra, ni tienen ni la mitad del poder económico que tuvieron hace varios años. Y eso se debe a que no están visualizando lo que son los cambios de precios en la dimensión de la globalización. Todos hemos visto que a través de los años el comercio que existe entre Europa y los Estados Unidos tiene efectos muy importantes en ambos grandes grupos de poder. Por ejemplo, en 1985 hay que recordar que en la Junta de los Ocho Grandes, Reagan convenció a todas las potencias del grupo de los ocho para que revaluaran sus monedas, debido a que la economía de Estados Unidos estaba afectada y estaba originando que dejara de comprar productos a la parte de Europa. Entonces ocurrió que se empezó a recuperar la economía de los Estados Unidos, tuvo su gran auge, donde Alan Greenspan quedó como un genio, siendo que realmente no participó ni influyó nada en el desarrollo de los Estados Unidos, sino fue la devaluación de las monedas de las grandes potencias de aquella época. También ya he comentado que del 2003 al 2010 los países de la zona euro empezaron a revaluar su moneda, llegando a estar con relación al dólar un 57.7 sobrevaluado. ¿Qué originó esto? Pues de que quebraran miles de empresas y las tasas de desocupación se elevaran a porcentajes mayores a la posguerra. En esa época, desafortunadamente, voy a buscar algún medio para poder mostrar mi computadora, para que les pueda mostrar de que no únicamente es lo que yo muestro como sobrevaluación o subvaluación, sino que eso tiene efectos muy importantes en las variables económicas de los países. Por ejemplo, en esa época el PIB de Estados Unidos creció muchísimo. En 2003 fue del 2.9, en 2004 del 3.8, en 2005 del 3.5, en 2006 del 2.9, y ya cerca del 2007 empezó lo que fue la gran crisis
la que desaparecieron los principales bancos en los Estados Unidos, porque tuvieron su problema por efecto también de que tuvieron que bajar las tasas de interés porque el dinero que estaban fabricando les estaba elevando en forma muy importante la inflación. Pero lo más reciente es de que en 2007, a principios de 2007 y hasta febrero del 2018 empezaron también a revaluar el euro. Si pudiéramos ver la primera gráfica o la primer cuadro en el que muestro lo que es la sobrevaluación y la subvaluación. Por ejemplo, en 2007 España llegó a estar sobrevaluado con relación a la economía de los Estados Unidos, un 96.02, que es muchísimo. Esa fue la causa por la cual hubo más de 6 millones de desocupados en España. Grecia estuvo sobrevaluada el 75.26, Portugal el 70.72, eso lo pueden ver o se puede ver en la columna 4. Se me pasó a incluir 2016 porque una vez de que estuvieron sobrevaluados el 57.7 empezaron a devaluar el euro. Y en 2016, por ejemplo, la sobrevaluación de España únicamente era del 37.45, la de Grecia del 19.24, la de Portugal del 15.10, la de Irlanda el 16.44. Vean la diferencia con la sobrevaluación en febrero de 2018, que es la columna 6. O sea que, por ejemplo, España, de una sobrevaluación del 37.45 por andar revaluando el euro a más del 25%, originó que nuevamente se elevaran los precios en ese país, en España, y se fueran al 61.58, en Grecia al 38.95, en Portugal al 34.11 y así sucesivamente. Si vemos la siguiente cuadro, la siguiente gráfica, podemos ver la curva de sobrevaluación del euro con relación al dólar, como fue a partir de enero de 17, se fue sobrevaluando hasta febrero de 2018, que llegó al 25.50, y de ahí ya lo han empezado a devaluar, con lo cual ya bajó ese sobreprecio que tenían los países de la zona euro, y España a octubre de 2018 únicamente tiene el 45.55, Grecia el 25.50 y Portugal el 20.89. Esto se ve muy sencillo, sin embargo estamos hablando de diferencias en precios muy importantes. Por ejemplo, en el cuadro anterior podemos ver que China ya recuperó parte de su subvaluación. Se había revaluado una parte, como le había comentado, fue a que Condoleezza Rice empezó a presionarlos para que revaluaran el yuan chino. Sin embargo, ahora con el conflicto entre Estados Unidos y China y su guerra de aranceles y guerra comercial, China ha aprovechado para devaluar y ya recuperó la subvaluación que tenía anteriormente. Por ejemplo, la subvaluación de China es de 62.36. ¿Eso qué significa? Que yo puedo fabricar 3 productos en China con el mismo precio que me cuesta producir uno en Estados Unidos. Imagínense si contra eso sirve cualquier barrera arancelaria de un 25 a un 30%, cuando vía tipos monetarios China puede producir 3 productos en China con lo que cuesta producir un artículo en los Estados Unidos. Es una diferencia importantísima. Y por último, si nos vamos a la última gráfica, eso ¿en qué está afectando a Europa? Esa falta de conocimiento
elevación en sus precios lo que origina es de que los precios de los productos de la zona se han elevado. Lógicamente eso hace menos competitivas a las empresas. Muchos piensan que a lo mejor la globalización no me afecta, pero vamos a suponer que yo fabrico un artículo en México y no exporto ni importo nada hacia el extranjero. Sin embargo, ese producto seguramente lo vendo en alguna tienda comercial, vamos a suponer Aurrera. Ese producto, cuando yo lo venda, me voy a encontrar con que hay productos extranjeros que se venden a un precio mucho más bajo y tienen inclusive características de presentación y técnicas mucho mejores al mío. Entonces, a pesar de que yo no salga ni de la esquina, de que no viaje, la globalización me afecta porque el mundo está en un constante intercambio de bienes y servicios. Eso desafortunadamente a todos nos afecta. Entonces, ¿eso qué ha originado? Pues de que ahorita de los países de la zona euro, el país cuya deuda es la más alta es la de Grecia, con un 176.13 del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Bueno, es la cantidad en dólares de bienes y servicios que un país produce durante un año. Entonces, imagínense, su deuda es casi lo doble de lo que logran producir en un año. Imagínense que alguien tenga una deuda cuyo monto es casi el doble de lo que ganaría en un año. El siguiente país que ya tiene problemas de solvencia muy fuertes y que puede originar una crisis mucho mayor es Italia, con un 131.22 su deuda con relación al PIB. Portugal con el 124.76, Bélgica 103.40, Francia 98.52, España 98.12. Por ejemplo, México, su porcentaje de deuda con relación al PIB es actualmente el 47.3. Sin embargo, el presidente Peña Nieto lo tomó siendo el 33 y afortunadamente ya bajó de 16 al 17, del 50.8 al 47.3. Aparentemente son cosas que no se ven, pero imagínense o véanlo en las cifras, lo impactante que es que los países se están endeudando. Y en la zona euro, por ejemplo en Estados Unidos, si les falta dinero, pues piden dinero, emiten bonos o directamente emiten dinero, fabrican dinero sin soporte. Pero en Europa los pasivos los contratan a través de instituciones de crédito particulares donde las tasas de interés son elevadas. Entonces ya la carga financiera que tienen que estar llevando sobre sus espaldas es muy alto. Forma global, hablando del PIB, actualmente el país cuyo PIB es el más alto del mundo es los Estados Unidos. Y hablando de ese renglón, puede decir que es el país más poderoso. Estados Unidos tiene el 24.32 del PIB mundial, China el 14.84, Japón es el tercera economía con 5.9, Alemania 4.54, México con 1.54%, Canadá el 2.09 y Brasil el 2.39. En resumen, 30 países manejan el 90% del PIB mundial y el 10% el resto de los países. Entonces, imagínense todavía la importancia de lo que es la economía norteamericana y la economía europea, principalmente de la zona euro. Sin embargo, sus economías y sus variables cada día se deterioran más y tristemente no se dan cuenta de que en lugar de estar, por ejemplo, en el caso de Trump, estarse peleando con todo el mundo y logrando enemistades con los países que fueron sus aliados,
debería de buscar alianzas para que a través de instituciones que fueron creadas para regular el comercio mundial se establezcan reglas como existieron hasta el 2011, pero desafortunadamente no es así. Víctor Hugo se equivocó rotundamente, ya que estos dos grandes grupos de poder actualmente están perdidos en el tiempo y en el espacio, mientras que China y la India seguramente están risa y risa. En resumen, esa es mi plática. Muy bien, mi querido Orlando. Hay cosas que no se ven, no, Jorge, estimados amigos, pero que tienen un efecto en el bolsillo y en las grandes manifestaciones de gente en las que van perdiendo ingresos sus gobiernos, y son los famosos conflictos de migrantes que tratan de salir de la pobreza y buscar una fuente de ingreso en países que piensan que son unas potencias, pero que cada día pierden su poderío. Exactamente, ese es el riesgo de muchos gobiernos, muchos sistemas que no detectan justamente sus flaquezas, sus debilidades, siguen por el mismo camino y por ello vemos estas crisis recurrentes, ¿no? Una y otra vez y no se corrigen los errores porque no se los hacen ver, así como lo ves tú, mi querido Rolando, con estos análisis acuciosos y tan profundos que de verdad, ya más que para el Banco de México te vamos a lanzar al Fondo Monetario Internacional. Mi querido Rolando, con estos análisis de verdad tan interesantes. Fíjate, yo pienso que yo podía ser valioso, por ejemplo, cuando yo estuve en Televisa, el vicepresidente de Finanzas era una persona muy capaz, y entonces en su oficina, en lo que era su sala de juntas, tenía lleno de cartelones con cifras de muchísimas empresas, porque Televisa tuvo un crecimiento impresionante, sí. Editoriales, tenían de todo, radio, sí. televisión, espectáculos, jets ejecutivos, salas de cine. Y muchos a nivel mundial. Entonces, sí. Esa persona manejaba todas las finanzas del grupo y en su oficina tenía lleno de cifras, y él decía que era su cuarto de armas, porque Guido salía de sus juntas y se ponía a analizar, a revisar y a hacer comparativos. Yo pienso que sería muy valioso que los grandes estrategas, presidentes, pudieran tener cifras comparativas para que vieran cómo está ubicado su país con relación al resto del mundo, y en base a eso establecer estrategias para buscar el mejor camino y el crecimiento de su país. Pero yo siento que están preocupados de que el tipo de cambio sea un tipo de cambio fuerte, que se revalúe, que mi inflación esté controlada. Pero por otro lado, pues la gente está perdiendo poder adquisitivo porque aumentan impuestos, aumenta la inflación, pero por cuidar la inflación no les retribuyen lo que deberían de ganar, y entonces cada día se está incrementando la pobreza en el mundo. Y cada día hay menos gente con mucho más dinero y la mayoría en la pobreza extrema. Es muy triste. Esa es lo lamentable al final de todas las cuentas que podamos hacer, mi querido Orlando, el saldo de gente que no tiene nada o de gente que tiene muy poco es el que siempre está prácticamente en crecimiento en todos lados, y esa enorme desigualdad. Mucha ternura, los niños que vienen con los migrantes. Entonces uno se despertó y decía, ya llegamos, mami, ya llegamos. Sí. ¿A dónde van a llegar? Ya llegamos a dónde vamos o a dónde vamos, ¿no? Sí. Que es la quinta pregunta, como dicen. Pobrecillos, sin techos, futuros. Eso es siempre los inocentes son los que más deben de condolernos y preocuparnos. Sí. Gracias, mi querido Rolando, como siempre, por esta participación tan valiosa aquí en Disyuntiva. Que tenga muy buena semana. Hasta luego. Igualmente para ti, mi querido Rolando Colchado Valenzuela, ya sabes, siempre con su interesante sección retrospectiva financiera. Estos análisis de verdad merecerían estar en
el primer plano, no solo de esta plataforma como lo está, sino en los organismos financieros y ser un referente para los llamados tomadores de decisiones.